impartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Compartir la palabra del Señor, una de las cosas que me viene dando hace bastante tiempo vueltas la cabeza, y una de las cosas que generalmente se habla es en la oración, ¿verdad? Cómo uno se expresa en la oración, cómo uno busca en la intimidad al Señor, pero muchas veces estas oraciones, ¿verdad?, quedan sin una respuesta o pasan muchos años para poder obtener una respuesta de Dios. Entonces, cuando yo leo este verso, quiero que me acompañe el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 7, y este es un capítulo muy conocido. Segunda de Crónicas, capítulo 7, el verso 14, dice que muchas veces lo hemos leído, pero que uno lo lee y lo pasa como así por encimita. Si estoy así como, me va a disculpar, pero tengo que aprender ahora con una guagua en mi guata cómo a poder respirar, ¿ok? Entonces me siento así como cansada, pero no estoy cansada, estoy así como que tengo que aprender a respirar, ¿ya? Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ok, entonces cuando yo leo esto, yo digo, bueno, hay una respuesta de Dios que dice, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero yo cuando lo leo antes me muestra 4 condicionantes que dice, si se humillare mi pueblo, número 1, sobre el cual mi nombre es invocado. 2, y oraren. 3, y buscaren mi rostro. 4, y se convirtieran de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces hay 4 facetas o 4 puntos importantes dentro de la búsqueda o dentro de la oración, dentro de este tiempo de intimidad con Dios, que debemos aprender a separar y a poder dimensionar de qué es lo que se trata. Porque cuando uno dice ore, yo oro, ¿verdad? Pido la bendición en la mesa, ¿verdad? Yo oro porque sea un buen día. Yo oro porque... ¿Por qué ora usted cotidianamente? A ver. Para que me vaya bien en el día, ¿cierto? ¿Por qué ora cotidianamente? La familia, los hijos, que nos guarde, que sea un bonito día, ¿cierto? Ok. Pero esas no son cosas cotidianas que tienen importancia, pero el Señor no le está dando esa relevancia de la importancia. Porque dice, si se humillare mi pueblo, entonces no dice primeramente que oraren, sino que primeramente dice, si se humillara. Entonces cuando yo veo esto, yo digo, wow, Señor, cuánta es la gente que ora, que pide, que ruega, que gime, pero su corazón está enaltecido. Pero su corazón está apartado de las cosas de Dios, pero si su corazón solo le busca por un beneficio. Entonces, dice la palabra del Señor en el libro de Juan, dice, si permanecen en mí y mis palabras en vosotros, será hecho. Entonces, cuando dice esto,
que permanezcan en mí, tiene una condición. Primero, humíllate. Segundo, ora. Tercero, busca. Y cuarto, vuélvete de tus malos caminos. Entonces quiero que podamos ir analizando este verso que hoy día el Señor nos regala y poder hacer un análisis de esto y que el Señor nos vaya ayudando y que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y nos guíe para poder decir el día de mañana, sí, Señor, tú contestas mi oración. Tú respondes mi oración. Tú sabes quién soy yo. Yo creo que muchas de nosotros siempre le dice el Señor, Señor, tú me conoces. Pero ¿con qué solvencia usted dice, Señor, tú me conoces? ¿Cuántos pueden decir aquí, así sinceramente, que me levante su mano? Señor, yo tengo una solvencia y yo sé que tú me conoces. ¿Cuántos pueden decir? ¿Y qué le da la certeza de eso? Una vez una hermana me dijo, estábamos en el discipulado, me dijo, pastora, pero ¿cómo sé yo que el Espíritu Santo todavía está conmigo? ¿Se han hecho esa pregunta o no? ¿Cómo yo sé que el Espíritu Santo todavía está conmigo? ¿Cómo yo sé que el Señor me habla? ¿Cómo yo sé que Él ya no está apartado de mí? Porque muchas veces creemos que el Señor está con nosotros, como Sansón. Y muchas veces el Señor ya está bastante lejos. Entonces dice, una de las cuales, de las cosas del por qué no obtenemos una respuesta de Dios es porque simplemente, hermano amado, se ha acercado por el beneficio de la respuesta. No por una necesidad de Dios en nosotros, no por una necesidad de poder querer estar delante de su presencia, no por querer anhelar, ¿verdad?, ver su rostro, no por querer que sus brazos me abracen, no por querer sentir, ¿verdad?, ese calor que te da el Espíritu Santo, sino que muchas veces nos acercamos a Dios malamente por el beneficio de una respuesta. ¿Misericordioso ha sido el Señor que le ha respondido? Claro que sí. Pero ¿y después de esa respuesta qué hace usted? ¿O qué hago yo? ¿O qué hacemos? Muchas veces nos apartamos, nos alejamos. Pero esa no es una condición, no es la condición de vida que el Espíritu Santo y que el Señor quiere con nosotros. La condición del Señor tiene que ver con una humillación, con un ruego, con un gemir, con un orar constante. Tiene que ver con un buscar su rostro. No todas las personas llegan a buscar su rostro en la oración, en la intimidad con Dios. Muy pocas personas llegan al lugar santísimo en la oración. Muy pocas personas tienen una relación con Dios. Si usted ve en la palabra del Señor, ¿a cuántas personas el Señor les dijo amigo? Sino a aquellos que tenían una relación constante, sino a aquellos que buscaban del Señor constantemente y que le anhelaban ver. Hermano amado, Moisés estuvo 40 días, ¿verdad?, en el monte para poder que el Señor le diera las tablas de la ley. Y lo único que Moisés le decía, pero déjame ver tu rostro. Déjame ver tu rostro. Y le rogaba al Señor, déjame ver tu rostro, déjame ver tu rostro. Y cuando el Señor se planta delante de él, Moisés no fue capaz. Y pasa delante de él. Y solo ve su gloria, pero no le ve el rostro. Entonces la persona que está con el Señor, hermano amado, su rostro cambia. Su forma de hablar cambia. Su conducta cambia.
sus ojos cambian, hasta la forma de mover las manos cambian. El comunicarse, el hablar, tú conoces, hermano amado, tú sabes. Y el Señor te da testimonio de quién es un hombre o una mujer de oración. Porque ese hombre o esa mujer de oración al hablarte te inyecta fe. Al hablarte te inyecta esperanza, al hablarte te habla de Cristo, al hablarte te llena el corazón de una esperanza. Al hablar con una persona que tiene un encuentro con Dios a diario, esa persona te cambia, te llega a cambiar el día por una palabra de Dios que bendiga tu corazón. Entonces tenemos que llegar a ese nivel de que al estar con el Señor nos cambie nuestro rostro, nos cambie la forma de hablar, claro que sí. Nos cambie nuestra forma de caminar, claro que sí. Pero hay condicionantes. Para que esa oración sea escuchada, hay condicionantes para que nuestra vida en Cristo cambie. Y esto no tiene que ver con el alma. Esto no tiene que ver con el que hoy día sí, hoy quiero, hoy día, mañana no. Esto tiene que ver con una constancia, con una perseverancia. La fe tiene que ver con el perseverar. La fe no es de un momento. La fe no es de algo que circunstancial. La fe siempre, la fe es continua, la fe permanece, la fe no cambia. Y los que tienen esa fe tienen el deber de poder hacer esa fe visible para el otro, para que el otro crea. Pero pastora, no me contestan en la oración. Hermano amado, hay condicionantes. Y esas condicionantes son las que usted y yo tenemos que aprender. Amén. ¿Cómo nos acercamos al Señor? Pastora, ¿cómo me puedo acercar al Señor? Con confianza de que le hay. Y muchas veces usted no confía en el Señor. Y muchas veces cuando dice, podría ser, no voy a ver ahí en la oración si resulta. No, es porque usted no ha confiado en aquel que rescató su vida, en aquel que lo sacó de la perdición para traerle una vida eterna. Si hay algo como hijo de Dios que tenemos que saber, es que hay un Dios. Y ese Dios es inamovible, ese Dios es perpetuo y está con nosotros hasta el último de los días. Él no se va a mover, Él no va a cambiar. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Estaba allá en Bolivia y hay un pastor que siempre tira frases súper enredadas, pero que tiene mucha certeza. Y él decía, Jesucristo es el cambio que no cambia, pero que me cambia. Y yo le encontré tanta razón y me costó aprendérmelo. Diga usted, Jesús es el cambio que no cambia, pero que me cambia. Y yo cuando lo escuché, yo dije, y lo escribí así rapidito, yo dije, Señor, tiene razón. Porque Él no cambia, Él les hace el cambio, Él hace el cambio, Él no cambia, pero que nos cambia a nosotros, nos transforma, nos cambia, nos reviste de vestiduras, nos da un nuevo calzado, nos da una nueva estatura, ensancha nuestras tiendas, hace que nuestros pasos sean firmes, hace que nuestro corazón tenga esperanza, hace que nuestra vida se fortalezca en una esperanza de gloria, de vida eterna. Y yo cuando lo escucho digo, claro, enredado le dije, pero bueno. Entonces, con confianza tenemos que acercarnos al Señor. Y esta confianza no se da de un día para otro, se da en una relación. Porque usted cuando está, por ejemplo, la Marisol, la hermana Marisol, cuando conoció a su esposo, al pelado, ¿cierto? Le dice,
tú no tenías la confianza que tenías al principio con él. Porque antes uno le da así como una miradita, ¿cierto? Le da la manito y así con suerte una caricia en la mejilla, ¿cierto? Pero cuando uno va teniendo una relación en el tiempo, las cosas van cambiando, ¿cierto? Yo creo que cambia para mejor, ¿cierto? Entonces ya uno se toma de la mano y el varón te lleva firme, ¿verdad? Porque por lo menos así lo hace mi esposo me toma firme de la mano y te da una seguridad distinta. Lo mismo pasa con el Señor. Entonces cuando uno va teniendo una relación con el Señor, con este Dios poderoso, con nuestro Padre Celestial, ya nosotros no caminamos hacia la vida, sino que sabemos que hay alguien que nos guía y que con tanto amor el Señor nos ha dado una dirección y nos ha dejado a alguien que nos direccione y que nos diga, este es el camino. Y yo digo, Señor, ¿cuál es el camino? Jesucristo es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, ¿cómo he de apartarme yo de Él? Si yo confío en Él. Si se supone que yo en estos años de evangelio tengo que haber construido una relación con Dios. Que en estos años de evangelio tengo que tener una solvencia espiritual, una certeza en el corazón para poder haber dicho, ¿sabes qué? Sea lo que sea, pase lo que pase, el Señor está conmigo y yo no voy a fracasar. Y si fracaso, el Señor me va a levantar, pero Él es el que está conmigo. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta que tenemos que construir una relación con Dios en este proceso, ¿verdad? Para obtener una respuesta en la oración, hermano amado, esto va a pasar mucho tiempo sin que usted tenga algo de parte de Dios, si es que Él no quiere contestarle rápido. Porque tanto nos ama Dios que solamente con un pensamiento vago de una necesidad que tenemos, el Señor la suple. ¿Le ha pasado eso? Hermano amado, hasta con tengo ganas de comer pay de limón y llega un pay de limón. ¿Le ha pasado eso? A mí también. A mí no me gusta el pay de limón por si acaso, entonces no. Fue lo que se me ocurrió ahora. Pero señora, sí me gustaría comer unos locos con mayo, con lechuguita, papita mayo. ¡Oh, qué rico! Eso me gusta por si acaso. No es para mí, es para Él. ¿Ok? Allá en Bolivia los hermanos, pastora, no sé qué, le traje esto. No, hermano, gracias. Y llegaban los pastores de repente con cosas. No, mire, le traje. No es para mí, es para Él. Y yo comía, no, pues sí. No es para mí. Entonces, tenemos que construir una relación con Dios. Tenemos que lograr que el Señor nos conozca. Tenemos que lograr que no solamente cuando estemos aquí en la iglesia Él sepa que hoy día estamos congregados, sino que cuando estamos solos a puertas cerradas en una intimidad, el Señor pueda decir, ay, ahí está la Cindy. Y no que solamente diga, ahí está la Cindy, sino que ahí está su esposo. Ahí están, porque son uno. Yo sé que cuesta. Pastora, pero es que la carne es débil. ¿Es débil la carne? ¿Ah? Pero ¿sabe qué? Yo también creo que la carne es fuerte. ¿Sabe por qué? Porque la carne te lleva a hacer lo que más te gusta hacer y que no quieres hacer en tu espíritu. Usted sabe que tiene que orar, pero ¿qué es más fuerte? El sueño, el cansancio. Usted sabe que tiene que ayunar, pero ¿qué es más fuerte? El churrasco. ¿Qué es más fuerte? Porque hay personas que no pueden ayunar de alimento.
pero pueden ayunar de sus redes sociales. ¿Aló? Entonces, ¿dónde está nuestra prioridad? Amén. Ok, entonces tenemos estas 4 condicionantes para poder acercarnos a Dios. Entonces tenemos número 1, si se humillare. ¿Qué significa humillar? Significa doblar rodillas, humillar, desterrar, abatir, quebrantar, someter y subyugar. El libro de Salmos en el capítulo 119, el verso 71 dice: bueno es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y me llama la atención este verso porque si nosotros no humillamos nuestro corazón, si no nos sometemos a una voluntad de Dios, si no nos sometemos a un carácter tan firme de Dios para que nos direccione nuestra vida, nunca vamos a aprender cuál es la dirección de Dios. Nunca vamos a aprender lo que el Señor nos quiere, por donde Él nos quiere guiar, sino que simplemente nuestro corazón está tan enaltecido, tan endurecido, que siempre vamos a hacer lo que nosotros queremos hacer. Muchas veces llega gente a la consejería, ¿verdad? O a la administración con las decisiones ya tomadas. Y no espera una dirección de Dios, sino que, fíjese, pastora, que estoy decidiendo, o sea, ¿qué piensa usted de esta situación? Cuando ya tienen la, ¿cómo se dice? No va al caso. Cuando ya tiene como el chancho amarrado, ¿cierto? Ya lo tienen listo. Ya tienen el pollito en el horno, ya tienen listo. Entonces, ¿de qué sirve eso? Si ya tu corazón, si ya tus ansias de hacer algo no tienen una dirección de Dios, sino que fueron por tus propias fuerzas. Tenemos que dejar que el Señor se enseñoree de nuestro camino. Muchas veces dice la palabra del Señor, dice en el libro de Lucas capítulo 6, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Y muchas veces estamos aquí en la iglesia o ocupamos generalmente esta jerga: hoy no, si el Señor quiere, hoy no, si Dios quiere. Si no tienes al Señor como tu prioridad, si no tienes al Señor en esta ley, ¿verdad? En esta ley que es inabatible, en esta ley que si no te dice, o sea, ¿qué te dice? No robes si tú robas, que te dice no mientas si tú mientes. Entonces, ¿cuál es tu solvencia de decirle Señor, Señor? Si no tienes una solvencia espiritual que te respalde las palabras que tú dices. Si al Señor no le gusta esto de lo doble, ¿verdad? De vernos bonitos aquí en el altar, hermano amado, sea usted pastor, sea líder, sea ministro de alabanza, sea quien sea. Tiene que sacar la mentira de su boca. Tiene que dejar de ser hipócrita delante de Dios. Si nosotros somos lo que somos es por la gracia de Dios. No es porque nosotros queramos ser hoy, porque somos los más bonitos, porque somos hoy. No. Es porque al Señor le plació y punto. ¿Te lo merecías? ¿Me lo merecía? No. ¿Méritos humanos tenemos? Ninguno. Solo lo que el Señor vio en la eternidad de nosotros. Nada más. Entonces, si nosotros no dejamos que el Señor se enseñoree de nosotros, ¿cómo nosotros le llamamos Señor a lo que no nos está enseñoreando? Si la palabra del Señor dice que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, tenemos que dejar que Él se enseñoree de nosotros para nosotros poder enseñorearnos de nuestros hijos, de las ovejas, ¿verdad? Que estamos pastoreando. Pero si nosotros no dejamos que el Señor nos enseñoree y nos enseñe y nos guíe, hermano amado, estamos perdiendo el tiempo.
Solo estamos jugando al evangelio. Estamos jugando a decir cosas bonitas aquí en el culto. Estamos jugando aquí a levantar las manos. Entonces, ¿cuántas cosas son las que nos faltan para poder llegar delante del Señor y que Él nos responda rápido? Que Él nos conteste rápido. Y si así Él tardara y guardase silencio, es la respuesta de Dios. Entonces, si usted está aquí y danza y canta y salta, o profetiza, o levanta sus manos y habla en lenguas, hermano amado, el Señor tenga misericordia de nosotros. Porque Él dice, me llaman Señor, Señor, y no lo hay. No dejan que yo le enseñoree. Todo aquel, dice ahí, en el libro de Judas, dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y el hombre que obedece a la palabra del Señor edifica su casa, dice, y pone fundamento en la roca. Pero más el que no la hace, cava un hoyo y cava en la tierra y planta en la arena. Entonces nuestras palabras, lo que nosotros hacemos, tiene que tener un buen fundamento. No podemos dejar que el enemigo, ¿verdad?, nos abata porque decimos algo y en este algo y en esta, ¿verdad?, pseudo, ¿verdad?, nos vamos involucrando en una mentira, en una mentira, en una mentira y ya no sabemos cómo salir de esa mentira que se termina transformando en una verdad y que finalmente estamos cimentando nuestra verdad en la nada. Entonces, ¿eso es lícito delante de los ojos de Dios? Sino que entristece al Espíritu Santo. Entristece al Espíritu Santo porque además no somos capaces de reconocer que dijimos una mentira, que mentimos delante del Señor descaradamente y no sabemos cómo salir de ahí. Hemos venido a ser como aquellos a quienes nunca te enseñoreaste, dice el Señor, sobre los cuales nunca fue hallado tu nombre. Hermano amado, entonces cuando tenemos una condición de humillación delante de Dios, tenemos que tener un corazón manso y humilde, si esa es la estatura que el Señor quiere de nosotros. Ser semejantes a Cristo. ¿Y cómo era Cristo? Manso y humilde de corazón. ¿Cuál es el problema de ser humillado? Y no humillado así que le digan, por ejemplo, al Pato, Pato, y tú hiciste esto, y adelante de toda la gente, y que lo reten, que lo suben y lo bajen. Eso no tiene que ver con una humillación. Y capaz que sea una humillación que trata su carne, porque a lo mejor tiene un ego de este porte, no sé. Pero la humillación tiene que ver con una condición del corazón. Tiene que ver con la humildad, del cómo nosotros nos acercamos a Dios, del cómo nosotros queremos que el Señor nos hable. Y cómo dejamos que el Espíritu Santo nos trate. Si es agachar el moño y decir amén a lo que el Señor quiere y no nos gusta lo que el Señor nos quiere, pero sé que lo que el Señor quiere para mí es lo mejor, sea que no lo entienda, hermano amado, agache el moño. Baje su rostro, diga amén, aunque no lo entienda, aunque no le guste, pero acepte la voluntad de Dios. Dos, si oraren. Ay, parece que no voy a terminar. Si oraren, dice... Orar, pedir, pensar, rogar, suplicar. Orar, hermano amado, para que podamos permanecer delante de Él. El libro del Salmo 54, el verso 2 dice, oh Dios, oye mi oración
escucha las razones de mi boca. Y yo lo encontré hermoso. Yo lo encontré hermoso. Porque cuando Él dice, escucha las razones de mi boca, es lo que el rey David aquí quiere expresar. Él está hablando con Dios. Él está diciendo, Señor, mira, me pasa esto, tengo esto, pienso esto, siento esto. Y le está dando la razón del por qué le están pasando las cosas. Y yo no creo que ninguno de nosotros en algún momento uno llega hasta patalear. No sé si usted lo ha hecho, pero a mí me ha pasado que de repente tengo a lo mejor tal nivel de desesperación en la oración. Digo, hasta pataleo. Y me da rabia porque como que no sé expresar lo que le quiero expresar. No sé si a usted le ha pasado eso. Pero yo quiero que el Señor me escuche. Y cuando Él está y dice, escucha las razones de mi boca, es porque tiene que ver con una comunicación con Dios. Hay momentos, es verdad, que uno tiene que guardar silencio para oír la respuesta de Dios. Tenemos que aprender a guardar silencio para que esta comunicación, ¿verdad?, no sea como estas conversaciones incómodas donde tú quieres, cuando quieres escuchar la contraparte y tú sigues metiendo la cuchara y no, tú hablas, en el nombre de Jesús, amén, y Señor, no me respondes. Señor, no te escucho. ¿Y qué te va a decir el Señor? Pues si no me dejaste hablar. No sé si usted... a mí me ha pasado esas conversaciones incómodas que solo hablan, y uno le dice, ya, pero déjame hablar. No, pero es que hablar... Y uno al final no puede conversar nada. Y te dice, ya ando apurado, me tengo que ir. Y no alcanzaron a decirte nada. O sea, no alcanzaste a decir nada. Dice... Es necesario, hermano amado, que para agradar el corazón de Dios y podamos estar delante de su presencia, que el Espíritu Santo esté con nosotros. Dice su palabra, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces una persona que no sepa que el Espíritu Santo esté con él o que no le haya recibido en su corazón, es muy difícil que agrade el corazón de Dios. Por eso le hacía esa pregunta a usted, ¿el Señor está con usted? ¿El Espíritu Santo está con usted todavía? Y yo le contestaba a esa hermana, yo le dije, mira, yo me preocupo cuando no escucho la voz de Dios. Y no es que yo escuche la voz de Dios audible, creo que una vez en mi vida he escuchado la voz de Dios audible. Pero usted puede escuchar la voz de Dios a través de la palabra, a través de una alabanza, en la intimidad, o simplemente, yo le ponía este ejemplo a los hermanos del discipulado. ¿Cómo sé yo que el Espíritu Santo está conmigo? ¿El Espíritu Santo qué hace? Redarguye, convence de pecado, ¿qué más? Consuela, ¿cierto? Da testimonio. Entonces yo le decía, mira, algo tan simple como cuando tú vas al supermercado y te comes un chocolate y dejas por ahí el inventario y nunca tú hiciste que te comiste ese chocolate y seguiste caminando. Y tú dices, pero si un chocolate no le hace daño a nadie, ¿cierto? Pero estás robando. Yo sé que yo muchas veces me he comido un chocolate en el supermercado, pero lo pago. Dejo el envoltorio ahí adentro. Aunque a mi mamá le cargaba que yo hiciera eso, pero ahora grande lo hago igual. Uno deja el envoltorio en el carro y lo pasa, ¿cierto? Pero preocupante sería
que yo dejara el envoltorio por ahí y a mí no me diera nada. Es una forma tan simple y tan básica de saber que el Espíritu Santo está con nosotros. Porque tú lo dejaste ahí y como que lo miras así como... Y como que tienes que devolverte a sacarlo. Y pagarlo. Entonces le decía, es algo tan básico y algo tan simple de lo cual tú te puedes dar cuenta de que el Espíritu Santo está o no está contigo. ¿Me entendió? Porque uno le puede explicar de otra forma, ¿verdad? Pero es algo tan básico, tan simple, que se lo puede explicar a un niño. ¿Tú estabas allá aquí? Y que lo pueden entender. Entonces, el Señor tiene que complacerse de nosotros. Tenemos que aprender a agradar al Espíritu Santo, saber lo que quiere, saber lo que le gusta, saber cómo le gusta que yo busque al Señor. Y eso nos lo enseña a Él. Amén. Estamos en oración. Dice el libro de Isaías, el capítulo 38, el verso 5 dice: ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, así dice: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años más de vida. Ok. Y yo quiero detenerme aquí un poco porque ustedes se saben esta historia, ¿verdad? El rey estaba enfermo y había muchas cosas que quedaban pendientes. Y el Señor, en este tránsito de este rey, le dice: ordena tu casa. Ordena tu casa, le dice. Pero él ya estaba con una sentencia de enfermedad y de muerte. Entonces, en esta desesperación por tratar de arreglar esta situación, Ezequiel le dice: Señor, Señor, acuérdate de mi camino, acuérdate de mis obras. Y el Señor tuvo misericordia de él. Entonces, en esta oración de ruego, de lloro, de súplica, el Señor se acuerda de él y le dice: ok, aquí tienes 15 años más de vida para que arregles esta situación. Por una oración humillada delante de Dios, nos da otra nueva oportunidad para poder acercarnos a Él, arreglar lo que tenemos que arreglar, y el día que Él lo decida, poder partir delante de Él. Y hoy día, hermano amado, muchos de nosotros ya tendríamos que haber estado muertos. Y tenemos esta oportunidad de poder decir: Señor, ten misericordia de mí, acuérdate de mis días en donde yo te serví, donde yo estuve en tu casa, donde yo hice ofrenda, donde yo entregué lo que era tuyo, donde yo hice misericordia. Señor, acuérdate de eso. Y el Señor va a tener misericordia y va a alargar los días. Pero estos días de misericordia y de beneficio que Él nos da, tenemos que aprender a hacer lo bueno. ¿Qué es hacer lo bueno? Apártate de tus malos caminos, apártate de los vicios, apártate de la mentira, apártate de las cosas que no te hacen bien, apártate de la gente que no te edifica. Apártate de lo que no te edifica. Apártate de la gente que no te hace bien. Pero si un cigarrito nomás, si esto no hace, te hace mal. No, pero mire si es esto. No. Para el Señor es negro o es blanco, no tiene punto intermedio. Nosotros somos los que le damos ese punto de inflexión, jugando a la línea delgada, ¿verdad? A ver si el Señor me permite esto. A ver si el Señor me deja hacer esto. Pero no es así. Si hay algo que tenemos que aprender es a ser radicales. O somos o no somos. Porque eso te haría más valiente. ¿Sabes qué? Yo no creo en Jesús. Punto.
Pero si tú dices, sí, yo soy un hijo de Dios y yo creo en la palabra de Dios, hermano amado, por favor demuestre que usted le es. Y el demostrar no es que usted ande con su Biblia, ¿cierto? Y ande en la calle con terno. No. Usted no tiene que demostrarle nada a nadie. El Espíritu Santo es el que da testimonio de usted. Y uno dice amén, ¿cierto? Gloria a Dios por eso. ¿Y si da mal testimonio de nosotros? ¿Qué pasaría si el Espíritu Santo diera mal testimonio de nosotros? ¿Qué pasaría si él dijera, no, pero si está en la iglesia, él se compromete con cosas, no llega, dice una cosa, hace otra? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué pretendemos? Porque si estamos aquí, es porque necesitamos que el Señor haga. De nada le sirve a usted venir a la iglesia por venir. De nada le sirve a usted venir a la iglesia porque le digan, ¡ay, qué lindo usted viene a la iglesia! Venir a la iglesia no sirve de nada. Para que el Espíritu sirve, por supuesto, es un mandato de Dios, ¿verdad? Que estemos congregados, que nos reunamos, porque el Señor está en todos lados, pero no se manifiesta en todos lados. Tenemos que hacer familia, tenemos que hacer compañerismo, pero venir solamente a la iglesia porque me transformo en un religioso. Y yo creo que por lo menos el 60% de la iglesia viene porque tiene que venir. No solo hablo de la iglesia nuestra, sino de la iglesia general. ¿Cuántos son los que le conocen? ¿Cuántos son los que se preocupan por conocerle? ¿Cuántos son los que se preocupan por saber a quién adoran? ¿Cuántos son los que se preocupan por saber quién es Dios, quién es Jehová, quién es el yo soy, quién es Él es el sanador? ¿Cuántos son los que se preocupan de saber cuáles son los nombres de Dios? ¿En cuántas cosas Él se puede transformar? Del cómo Dios obra en cada capítulo de su palabra. Cómo se transforma en cada capítulo de su palabra. Parte en Génesis como un creador y termina como un rey de reyes y señor de señores. En este lapso de años de vida, de escritura, cómo Él se ha transformado para nuestro beneficio. Porque Él no lo hace para Él, Él lo hace para nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a ser capaces de poder solamente un momento en el día, saber qué es lo que quiere Él de nosotros? Si le buscaremos. Y en esta condición de búsqueda, aceptar las preguntas que Él tiene para nosotros. Le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas más que a estos? Señor, yo te amo. Tú sabes que te amo. Segunda vez, Pedro, ¿me quieres? Señor, yo te quiero. Y recién a la tercera vez a Pedro se le entristece el corazón y le dice, Señor, tú conoces todas las cosas. Tú conoces todas las cosas. ¿Cuántas veces hemos estado aquí? Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. Señor, yo te necesito. Y si Él te preguntara, ¿realmente me amas?
¿realmente me necesitas o solo me buscas por un beneficio? ¿Realmente necesitas que yo transforme tu vida? ¿Realmente necesitas que yo transforme tu corazón? ¿Realmente necesitas que yo guíe a tu familia? ¿Qué pasaría si el Señor nos dijera al oído: ¿quieres realmente que yo lo haga? Y tú: sí, Señor, yo quiero. Pero te viene una amargura en el corazón, porque realmente no sabes si lo que es realmente lo que tú quieres. Porque el que el Señor trate con nuestra vida, que el Señor trate con nuestro corazón, hermano amado, lo que está en A puede transformar en Z, en lo que nosotros nunca hubiésemos pensado que hubiese sido nuestra vida. Pero en esta Z, en las manos de Dios, es lo mejor que nos hubiese pasado. No voy a alcanzar a terminar. Pero ¿qué pasa si el Señor hoy día te dice: si se humillare mi pueblo, en el cual mi rostro es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos? Yo leo eso y a mí me da pena, me angustia. Me angustia porque quiere decir que nunca hemos pedido bien. Por eso más adelante en el Nuevo Testamento nos dice: ustedes piden y piden mal. Entonces tenemos que pedirle al Señor que tenga misericordia, que nos enseñe, que nos direccione, que nos ayude a saber cuál es el camino por el cual tenemos que transitar. Señor, yo sé que es Cristo, pero ¿cuál es el camino? ¿Cómo me meto? ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo llego a Él? Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, nuestro corazón tiene que estar volcado al Señor. Nuestro corazón tiene que decir, cuando le hayamos aceptado al Señor, importar nada lo que pase, porque yo sé que tengo un blanco perfecto que se llama Cristo Jesús. Y como sé que ese es el blanco perfecto, no voy a tener rango de error. Porque al seguir su camino, eso me lleva al fin, eso me lleva al mejor término, eso me lleva a terminar bien mi carrera, eso me lleva a obtener los galardones, eso me lleva a que mi camino esté lleno de bendiciones. Y si aún me caigo, y si aún me desvío del camino, misericordioso y clemente es el Señor para tomarme de su mano y decir: no, mijita, no, mijito, por aquí es el camino. Por aquí tienes que transitar, por aquí tienes que andar. No son tus fuerzas, no son las mías. No es lo que tú quieres, no es lo que yo quiero. Es lo que Él dice y es lo que Él va a hacer con nosotros.